Tras pronunciar estas palabras, el prelado de Piacenza da la espalda al Papa y cruza el umbral de la puerta de salida sin volverse tan siquiera para saludarlo. Justo el tiempo que tardó en llegar a su casa del otro lado del Tíber y cerrar el portal. Apoyó el bastón, colgó la capa en el perchero del recibidor y oyó sonar el telefonillo. Abajo para hablar con él estaba un prelado con el mensajero que le llevaba el billete de su nombramiento como cardenal. Una voluntad de Dios enviada en un tiempo récord cual una ráfaga de viento de 300 kilómetros por hora. Pablo VI, durante la cuaresma de 1966, recibió la visita ad limina de los obispos de la Lucanía. Entró primero sonriente el arzobispo de Acerenza, Monseñor Corrado Ursi, que se prosternó para besar la mano del Papa. Mientras los demás prelados se colocaron en círculo a su alrededor, Pablo VI les dijo, señalando a Ursi: «Saludamos al nuevo arzobispo de Potenza». El Papa observó una expresión de estupor y sorpresa tanto en el rostro del designado como en los de los restantes prelados. Y, sin embargo, él recordaba muy bien haber aprobado el traslado de Ursi desde Acerenza a Potenza en sustitución del arzobispo Augusto Bertazzoni, que contaba ya 90 años. Para averiguar la causa del fallido anuncio, en presencia de todos los demás el Papa pidió explicaciones al cardenal prefecto de los obispos, quien se apresuró a revelarle el motivo de aquel retraso. El entonces presidente del Consejo de Ministros, el honorable Emilio Colombo, se había enterado a través de los rumores de pasillo de que el venerado arzobispo Bertazzoni que, siendo él huérfano, le había hecho de padre, iba a ser destituido de la diócesis de Potenza. Movido por su profundo afecto filial y para evitarle un disgusto que hubiera podido tener fatales consecuencias, el honorable había pedido al dicasterio que suspendiera la publicación de la noticia en tanto que él se reservaba la posibilidad de hablar directamente con el Papa a la mayor brevedad. Pablo VI, ajeno a la intervención del político, les había anticipado la noticia a los obispos de la Lucanía. ¿Qué hacer? Por una parte, no convenía molestar al piadoso honorable Colombo, un hombre extremadamente amable y digno del mayor respeto. Y, por otra, los obispos habían tomado nota de la metedura de pata del pontífice. Se tenía que salvar lo uno y lo otro. La amistad del Papa Montini con Monseñor Ursi se remontaba a los tiempos de la Gran Misión de Milán, cuando aquel había convocado a los más famosos predicadores de Italia y los había repartido por todas las parroquias y los distritos de su inmensa archidiócesis. La prensa la había calificado la misión de los 1000 oradores, pues este era el número de los convocados. Monseñor Ursi, a la sazón obispo de Nardo, había sido asignado a los industriales lombardos que lo habían elogiado con entusiasmo y habían entregado generosos donativos para la curia. El cardenal Montini lo había llamado otras 2 veces a predicar cara a los fieles milaneses y, una vez nombrado papa, el aprecio que le profesaba se había mantenido inalterado. Con la muerte del cardenal Alfonso Castaldo, Nápoles era por aquellas fechas una sede vacante. Pablo VI, sin pararse a pensarlo, el 23 de mayo siguiente ordenó el traslado del arzobispo de Acerenza Corrado Ursi a la sede cardenalicia de Nápoles. En realidad, aquel digno hombre de iglesia no había hecho nada para ascender al honor de la más ilustre sede del sur de Italia. Pero, inesperadamente, el viento había soplado a su favor y, todavía vivo en la actualidad, es recordado con simpatía y afecto por todos los sacerdotes y los fieles de aquella archidiócesis, que suelen mantener una actitud muy conflictiva hacia sus arzobispos, tanto hacia los que ocupan la sede como hacia los que siguen vivos tras haberse retirado. ¿Qué diferencia con su sucesor, el cardenal Michele Giordano, sometido a vigilancia desde hace tiempo y ahora investigado por tráficos ilegales, por la infamante práctica de la usura, que ha llevado a su hermano a la cárcel, y por fraude fiscal por parte de la curia napolitana? En las entrevistas, el purpurado no cesa de denunciar la afrenta que se ha hecho a la Iglesia a través de su respetable persona. Pero, ¿qué expresión de la Iglesia es él? Se preguntan los miembros de la camorra napolitana. Delante del mundo que lo contempla todo como desde una ventana, ¿por qué razón los responsables del Vaticano no sugieren al cardenal, tan gravemente investigado, que se aparte a un lado y deje la mano libre a los que están obligados a buscar la verdad donde quiera que ésta se esconda? Puede que el viento no sople con la suficiente fuerza. 14. La feria del color morado. Cuando os inviten a una boda, no ocupéis los primeros lugares. Una norma de humildad bíblico-evangélica. No me siento con hombres falsos ni visito a los hipócritas. En cambio, muchísimos prelados del Vaticano se consideran por encima de esta norma evangélica por un privilegio divino que agradecen profundamente al Señor. Cuando te inviten, bueno, mejor dicho, cuando decidas invitarte a las ceremonias pontificias, procura sobre todo colocarte en el lugar más cercano a los magnates de aquella asamblea.
En el transcurso de estas citas, en las que se sabe que los peces más gordos de la corte pontificia formarán parte del séquito del Papa, se produce un frenético hormigueo y un trasiego de jóvenes esperanzas que, cual atareadas hormigas rojas, se acercan rápidamente unas a otras, se husmean y se apartan, se inclinan o se ignoran, se prestan ayuda o se devoran entre sí. Como es natural, allí todos los que pintan algo en la Rey de Copa y C suelen obtener información a través del teléfono amigo que no deja huellas, pero sus burlonas decisiones vaya si las toman, y con cuánta dureza, por cierto. Para ellos, la ley evangélica es un silogismo al revés. Se establece previamente la conclusión, a este lo aprobamos, a este lo suspendemos, y, sobre su base, se adoptan las premisas. No es fácil escribir acerca de la vanidad de los hombres de iglesia con respecto a ciertos títulos honoríficos o de prestigio y acerca de su búsqueda de los cargos de máximo rango que ambicionan, pretenden y obtienen. Es un testimonio de fe demasiado interesado eso de situarse delante para tapar a los demás hermanos más merecedores que ellos de alcanzarlos, aunque esté escrito. No busque ninguno de vosotros su propio interés sino más bien el de los demás. En la iglesia de Roma se corre el peligro de caer en un nuevo fariseísmo ni siquiera excesivamente disimulado. Ciertos juegos de poder entre eclesiásticos no se diferencian de las luchas tribales, de las brujerías fetichistas y de complicidades mafiomasónicas. Es la feria del color rojo lo más llamativo posible. Para ponerse un poco de color rojo encima, pierden la costumbre de tenerlo en la cara. Es el escaparate de los exhibicionistas acicalados con las solemnes vestiduras, bajo las cuales ocultan sus hipócritas sueños. Las funciones litúrgicas pontificias acaban por parecerse a un desfile de prelados que se pavonean por una variopinta pasarela de modelos. Las capillas papales son una muestra de lienzos rojos, encajes, sombreros y fulgurantes cruces colgadas sobre el pecho. Y los úfanos prelados parecen participar en un pase de modelos bajo las estrellas en Trinitate y Monti. Los peces gordos de mayor calibre tienen tantas ganas de que los saluden como los de pequeño calibre de venerarlos. El revestido de mayor dignidad contempla a hurtadillas los movimientos del inferior distraído, sobre el cual concentra su enojo por no haberlos saludado, con lo mucho que él se lo merece. Profusión de zalamerías y anchas sonrisas de satisfacción de los arribistas. En la sala la asamblea alaba y es alabada, se alegran los corazones y todos se deshacen en elogios y parabienes. Qué placer experimentan los prelados envueltos en un mal disimulado narcisismo, antes, durante y después de estos encuentros de alto nivel pontificio, por más que Guica haya escrito que Narciso está más lejos de Dios que Caín. Si la alegría es el goce consciente de un bien seguro, cuando los bienes son frágiles, las alegrías también lo son. En cambio, cuando los bienes son graníticos, las alegrías son sólidas. Sin embargo, el granito es muy duro y le podría romper la cabeza a más de uno. Los monseñores revestidos de pompa y majestad, todos ataviados con sotanas prelaticias, rápidos y dominados por el frenesí, serenos o sonrientes según convenga, engalanados y resplandecientes, se sienten obligados a tributar homenaje a los cardenales y prelados de los asientos reservados de la primera y la segunda fila, por humilde devoción y no por otra cosa, naturalmente. Pero todos saben lo que es esta otra cosa. Jesús sentenció: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. No los imitéis en sus obras, pues dicen, pero no hacen. Todas las obras las hacen para que los vean los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan los flecos. Gustan de ocupar los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas y de los saludos en las plazas. Que el más grande entre vosotros sea vuestro siervo. En caso de que quede todavía una silla vacía en la primera fila, alguno de los que están detrás busca un pretexto para saludar cordialmente al prelado de aquella fila y se sienta tan campante a su lado. Sedere cum viris vanitatis, sentarse con los hombres ilustres es vanidad. Pero, de esta manera, consigue desbancar a los demás para poder estar una fila más cerca del Papa, por veneración, claro. Después aprenderá a hacer lo mismo en la vida, poniendo la zancadilla a los demás que no son tan hábiles como él. Ay de vosotros, fariseos, que amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas cada año, la víspera de los santos Pedro y Pablo, el Papa polaco desea reunirse con todos sus colaboradores que trabajan en los dicasterios de la curia romana y del vicariato. Como es lógico, la ocasión es la más indicada para exhibirse con las mejores galas, aunque solo sea para que se airee un poco la túnica roja o ribeteada tanto tiempo guardada en el armario, con riesgo de que se apolille.
Pero hay un monseñor maleducado, de físico menudo y erguido, gran capacidad intelectual, finísima habilidad para entrar en sintonía con la convulsa realidad del ambiente y captar al vuelo los signos de los tiempos de juanista memoria, el cual se presentaba sistemáticamente a la cita con el Papa in nigris, es decir, con una sencilla sotana negra, ni siquiera recién estrenada. Aquel hecho molestó a uno de los muchos remilgados maestros de ceremonias hasta el extremo de ordenar a un vigilante que desplazara al intruso, que no iba ataviado con vestiduras nupciales, por lo menos a 4 o 5 filas más atrás. Monseñor, le dijo el vigilante con gran circunspección, usted perdone, pero tendría que dejar libre este asiento, pues ya está ocupado. El vigilante le indicó la fila y lo acompañó. Ya acostumbrado al trato despectivo, el reverendo dejó a sus colorados compañeros en los asientos que les habían sido asignados y, sin inmutarse lo más mínimo, retrocedió tranquilamente. Pero permaneció muy poco rato en su nuevo asiento. El mismo vigilante se acercó de nuevo a él visiblemente turbado para invitarlo a retroceder un poco más. Disculpe, monseñor, no depende de mí, me lo han mandado. Pero el prelado sin adornos trató de tranquilizar al buen seglar, diciéndole. Por mí no se preocupe, estoy acostumbrado al método de San Giuseppe Cotolengo. ¿Qué método es ese, monseñor? El siguiente. Cuando sus pobres hijos discapacitados, a los que sistemáticamente iban cambiando de un sitio a otro porque nadie los quería, le preguntaban la razón de aquellos desplazamientos, el santo los convencía de la siguiente manera. Por eso no os preocupéis. Debéis saber que los repollos, para que sean más sabrosos, se tienen que trasplantar varias veces. La sonora carcajada del vigilante llamó la atención de los prelados sentados en las primeras filas. Al poco rato, el buen hombre se acercó de nuevo al prelado y, sonriente, le comentó. Monseñor, hay un sitio justo en la primera fila. Si no fuera por la referencia a los repollos, lo hubiera acompañado allí delante de todos porque, además, le corresponde. Pero le juro, monseñor, que de ahora en adelante tendré mucho más cuidado antes de desplazar a los reverendos que no vayan engalanados. Huelga decir que Dios no hace distinciones de este tipo, no es parcial y no hace selecciones. Eso lo sabe todo el mundo. Pero aquí no se trata de Dios que está en el cielo, demasiado arriba como para preocuparse por nuestras pequeñas miserias, hechas de colores, zancadillas y preferencias. En cambio, los hombres se distinguen entre próximos y lejanos, según la manera en que consigan alcanzar sus hermanamientos. Hay que poner manos a la obra. El mismo proverbio lo confirma. Ayúdate y Dios te ayudará, lo decimos desde siempre. ¿Será posible que precisamente los eclesiásticos de la Iglesia romana, en especial los de la curia, tengan que pasar por alto esta regla celestial? Contrariamente a lo que se decía en el ventenio de dictadura italiana, tener muchos amigos en la curia equivale a un gran honor, según los colores que se lleven encima. Todos tenemos un protector en el cielo. Afortunado el que también lo tiene aquí en la tierra. Le decía una madre a su hijo clérigo, quien poco después comprendió cuánta razón tenía su madre. En toda esta feria de color rojo, a nadie le gusta recordar el reproche del maestro a los fariseos. ¿Cómo vais a creer vosotros que recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo viene de Dios? A lo mejor, creen que Dios sufre daltonismo y no distingue su resplandeciente color rojo. En cualquier caso, está claro que a ellos no les ha enseñado que la grandeza no viene de abajo sino de arriba. No del color rojo sino de la integridad interior. En estas ceremonias papales nunca falta la presencia y la reunión de religiosas de todo tipo y condición. Muy modernas ellas, hacen gala de todo su desparpajo y se presentan ataviadas con tejidos superfinos, luciendo ensortijados mechones que sobresalen descuidadamente del velo o bien sin velo y con la permanente que les ha hecho aquel mismo día el peluquero de la casa, el cual, como es lógico, también ha aprovechado para hacerles la manicura. Purpurados showmen. Simón Pedro no tenía empeño en presentarse como el jefe de la naciente iglesia. Jesús lo declara tal ya desde el primer encuentro entre ambos. Te llamarás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sígueme y te haré pescador de hombres. Pero él se empeñaba en demostrar repetidamente que era una calamidad. Va de retro, Satanás. No conozco a este hombre. Había cedido a las presiones de los judaizantes hasta el extremo de mantener una doble línea de conducta entre ellos y los paganos en relación con la antigua ley. Fue necesaria la intervención de Pablo para disuadirlo de su error. Sin embargo, Pedro fue el primer vicario de Cristo, el primer papa que, a pesar de detestarlas, admitía sus constantes equivocaciones y le sugería a su discípulo Marcos que las transcribiera en su evangelio, para vergüenza suya y edificación de aquella iglesia.
La historia de nuestros tiempos enumera a más de un dignatario de la curia que se autoelige como jefe de la iglesia, situándose por lo menos en el liderazgo del gobierno en la sombra. Hay uno por encima de los demás que el consabido presentador Laméculos de Telepace no pierde ocasión de exhibir a través de la televisión y llenar de alabanzas y ridículas lisonjas, sabiendo muy bien que, aunque las matemáticas no sean una opinión, las opiniones pueden cambiar hasta los cálculos de las matemáticas. Este dignatario se atribuye una vocación extrema, cree firmemente en sus dotes de líder y actúa en consecuencia para que los demás también le crean, tanto en el mundo vaticano y eclesiástico como en el social y político. Para este, el buen Dios no consiguió encontrar un ángel de la guarda normal y decidió encomendarlo a un cóctel angélico, integrado por un ángel con las alas desplumadas, otro un poco atontado y otro en perenne estado de duermevela. Convencido de ser la medida medidora con que se miden los hombres y las cosas mensurables, este, exhibiendo su llamativa púrpura, se presenta con falsa modestia ante el gran público de los medios de difusión y no desdeña el calificativo de ministro de Asuntos Exteriores de la Iglesia para Oriente Medio, se deja entrevistar presuntuosamente acerca del futuro próximo remoto de la Iglesia, preconiza el cónclave, anda por ahí haciendo visitas presuntamente pastorales a las iglesias y los gobiernos de las naciones, recibe a políticos de todas las tendencias, acepta invitaciones de todo tipo y no falta jamás a las ceremonias papales, en cuyo transcurso se sume en profundas reflexiones oníricas, se hace invitar a todas las reuniones de alto rango, se declara dispuesto a celebrar en semipúblico privado posibles bodas reparadoras de personajes famosos y no desdeña presidir con semblante grave las exequias de algún gran director de cine, alguna actriz o algún político, presentados como creyentes de última hora. Todo puede servir para dar gloria al poderoso showman, incluidos los artistas circenses y los juglares. Este purpurado metomentodo vestido de protagonista tiene mucho empeño en convencer a los demás de que, gracias a su influencia multidimensional, es el dignatario vaticano más poderoso del momento, haciendo creer al mundo político que está en condiciones de establecer los candidatos a nombramientos episcopales y cardenalicios y de dorarle la píldora al débil pontífice, todo ello en beneficio de su clan romagnolo. Los observadores tomarán nota del ascenso del superclase y, a la hora de la competición, se lo disputarán para convertirlo en su amigo y protector. En medio de todo este número publicitario sin fin, los que más fácilmente se tragan el reluciente anzuelo son los políticos italianos, los presidentes del Consejo y de la República, que acuden presurosos a rendir homenaje al omnipotente cardenal de la Curia en la cresta de la ola, antes de visitar al Papa y al secretario de Estado. Los estadistas se honran en hacerle de palafreneros siguiendo las directrices del arrogante primer actor. En 1994 montaron un auténtico espectáculo entre el ego de la púrpura y el entonces presidente del Consejo, el honorable católico Silvio Berlusconi. El encuentro entre ambas altezas fue extremadamente cordial. El augusto purpurado no enrojeció de vergüenza al estrechar la mano del recién afiliado a la masonería, creador de 3 canales de televisión que se dedican al lavado de cerebro y al enturbiamiento de la moral, dueño de miles de millones que no brillan precisamente por su blancura y metido en complejos problemas judiciales, autoproclamado ungido del Señor y quizá por eso con derecho a tener 2 esposas y 2 familias. Corren rumores de que hubo un tiempo en que el purpurado quiso conceder al ungido de Arcore una capilla privada modelo familiar, donde poder escuchar la misa con el máximo recogimiento doméstico. Alguien se preguntó cuál de sus 2 núcleos familiares se quedaría al margen. En un planeta en el que impera el audaz autobombo, el ejercicio de la modestia redunda en daño del interesado y se convierte en un boomerang discriminatorio y perjudicial. La modestia no le sirve de nada al ambicioso, embriagado por el vértigo de la vanagloria. El orgullo de verse elevado a alturas desmesuradas lo emborracha, pues está convencido de que el poder es un placer y, para él, el placer es también un deber. La concupiscencia del poder se une en su caso a la alteridad de Dios y la familiaridad de los colaboradores. Cuando busca una calle, siempre encuentra 2. Si elige una, se encuentra con una encrucijada. En vano nuestro Señor le sigue diciendo: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, lo cual, traducido, significa: abajo la cresta, eminencia, abajo la cresta. Lucifer era un ángel de luz, se puso una cresta y se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Gica ha observado que el orgullo es el esplendor de la estupidez. Según el Padre Pío, el amor propio, hijo primogénito de la soberbia, es más ambicioso y malicioso que su madre. Hasta un emperador pagano, Marco Aurelio Antonino, apostrofó de la siguiente manera a los poderosos imbéciles: mirad cómo son. Comen, duermen, defecan como los demás.
Pero, en cuanto se convierten en pastores de rebaños humanos, se vuelven inaccesibles para poder soltar reproches desde las alturas. Hace un instante eran esclavos de innumerables pasiones. Dentro de unos minutos, volverán a estar en las mismas condiciones que antes en la curia, donde perdura imperturbable el más descarado feudalismo, el superior vanidoso rebasa con arrogante imbecilidad el justo principio de la autoridad y cae en el autoritarismo. Por mucha clemencia que se ejerza con el impío, éste no aprenderá la justicia. En la tierra este tuerce lo recto y no ve la majestad del Señor. Hablando del rey Ricardo Corazón de León, Winston Churchill dijo: su vida fue un soberbio desfile. Pero, cuando hubo pasado el cortejo, a su espalda solo quedó la llanura desierta. Consciente de sus inclinaciones juveniles, nuestro purpurado líder showman roza el límite de lo ridículo, rodeándose de guaperas salidos de su coto privado de caza, a los que cuela de rondón con descarada prepotencia en cargos de su despacho. Su parcialidad con las personas los condena y ellos ostentan el pecado como Sodoma. Ni siquiera lo esconden. ¡Ay de ellos! Pueblo mío, los que te guían te descarrían, han torcido el camino que recorrías, pero peor todavía que un viejo imbécil es un imbécil joven, siempre de hinojos delante de su anciano protector rojo púrpura. Viene a cuento recordar aquí la advertencia de San Bernardo al Papa Eugenio III, ya citada en otro lugar a propósito de este vicio y capricho prelatesco. Los obispos tus hermanos y los cardenales tienen que aprender de ti a no rodearse de muchachos melenudos o jovenzuelos seductores. Entre las cabezas mitradas no queda nada bien este trasiego de peinados sofisticados, prelados eficientes, soñadores testarudos, para conseguir que su mercancía avenada sea legalizada y sellada y pueda pasar por divina, tratan de que la voluntad del Padre coincida con sus cálculos de humanas grandezas. Basta adornar los discursos para oscurecer las ideas. Acostumbrados a camuflarse, no les cuesta hacer lo mismo con Dios. Disimular para ocultarse. No les faltan ideas para ello, pues son dueños de una efervescente proliferación intelectual. Solo les queda la dificultad de la elección, pero, cuando no aciertan, la obra se gangrena y muere antes de que se pueda llevar a la práctica. Veamos algunos ejemplos. No cabía la menor duda de que, a la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, tanto la Iglesia como el mundo hablarían de su obra. Por consiguiente, ¿por qué no aprovecharlo por adelantado, invitándola al dicasterio de la curia cuyo prefecto es otro purpurado showman que desea pavonearse a su lado bajo el humilde disfraz de protector y consejero de la religiosa? Entretanto, hace que las telecámaras de televisión graben los coloquios espirituales que más adelante serían proféticos. El cardenal, que con interesada humildad finge no percatarse de las grabaciones televisivas, va a recibir a la Madre Teresa al aeropuerto y la acompaña servilmente al ascensor, dándole toda suerte de consejos y haciéndole recomendaciones debidamente grabadas. Una vez enterrada la monja, se buscan las escenas más significativas y se emiten puntualmente por telepatía junto con unos decorosos y desternillantes comentarios en los que el presentador se pregunta incluso si no se podría aplicar a la religiosa la curiosa definición de madrina jubilar del 2000. Ahora también se ha puesto de moda ir a postrarse ante la tumba del Padre Pío, aunque sea en actitud tan arrepentida como la del emperador Enrique IV ante el Papa Gregorio Villencanosa, justo el tiempo suficiente para que las cámaras tomen unas instantáneas y éstas se publiquen en la prensa. ¿Cuántas cosas se tiene uno que inventar para situarse rápidamente en la dirección en la que soplan los vientos en el Vaticano? Siempre es mejor ser víctima que protagonista de ciertos sufrimientos en la Iglesia. Pero, cuando hace falta, el verdugo se viste con los ropajes de su víctima para quedarse pérfidamente con una parte de la ovación de los espectadores. ¿Qué os parece? La frase de San Agustín diligite homines, interficite errores amad a los hombres, matad los errores, es repetida como un eco por San Gregorio Magno. La enseñanza de las personas arrogantes tiene esta característica, que no saben exponer con humildad lo que enseñan y ni siquiera consiguen transmitir rectamente las cosas buenas que saben. Cuando enseñan, dan la impresión de estar situados muy arriba y, desde allí, bajar la vista hacia quienes los escuchan, a los que no parecen dar consejos sino impartir autoritarias órdenes. 15 espías y espiados de la curia bajo la capa del secreto pontificio, el misterio de la impiedad tiende a convertir la verdad en prisionera de la injusticia. Los secretos sobre los colaboradores de la curia, en especial si son de carácter calumnioso, solo se ocultan rigurosamente al interesado. En cambio, todos los demás los pueden conocer sin mayores obstáculos, contados uno a uno, como un caparazón de molusco que va mostrando de vez en cuando su contenido, abriendo las valvas a petición del que le hace cosquillas.
Se ha comentado aquí repetidamente la indecencia del secreto pontificio que solo favorece las sucias maniobras de los superiores y de los protegidos en su propio beneficio y en detrimento de los que tienen derecho a conocerlos por justos motivos. El tema es de tal importancia que exige un análisis más profundo. La curia romana es la sala de los espejos, desde cuyas paredes el uno espía al otro. Partida en dos de esta manera, una mitad controla a la otra mitad y cada una de ellas considera a la otra un conglomerado de espías, chivatos y espiados. Calla, el amigo te escucha. Una espesa capa de secreto malentendido envuelve los hechos y a los hombres en las estancias selladas de una celosa corte bizantina tan poderosa como despiadada. En semejante ambiente, la maledicencia que se murmura en secreto se tiene que hacer circular, con la condición de que el interesado no se entere jamás. Séneca aconsejaba: lo que no quieras que sepan los demás, no se lo digas a nadie. Aquí el nadie solo se refiere al interesado. En caso de que éste preguntara, hablando en claro burócratas, se le tendrá que negar todo, tanto si es verdad como si es mentira. Maquiavélicamente, el fin de promover a alguien en lugar de otro, a quien le corresponde por derecho, justifica los medios que se adopten, y precisamente el secreto pontificio, aunque ello destruya el tejido de la lealtad interpersonal que es indispensable en toda pacífica y fraterna convivencia. Para confirmar esta praxis todavía en uso hacia los colaboradores del Papa, se podrían ofrecer numerosos ejemplos. Cuando se producen estos abusos tan descarados, los funcionarios no saben cómo hacer valer sus derechos naturales y, por consiguiente, también divinos, puesto que está escrito que el obrero bien merece su salario, sobre todo, el del ascenso. El poder de la inviolabilidad del secreto pontificio favorece al calumniador y castiga al inocente, a quien se niega prácticamente el derecho a pedir que se le haga justicia. El procedimiento del secreto resulta muy cómodo incluso en las cuestiones administrativas, en las que debería imperar la máxima claridad. La mayor parte de las actividades de la curia está por tanto rigurosamente protegida por este secreto profesional, llamado en latín subsecreto pontificio. Lo cual significa que debería guardarse un secreto absoluto, cosa que no ocurre. Lo que ocurre es que los dos términos secreto y pontificio se separan y se convierten en dos láminas de hielo a la deriva. La del secreto envuelve al interesado y lo bloquea en una especie de hibernación. La otra, la del pontificio, se funde con el calor del público, que se desencadena contra el desventurado no apreciado y susurra, sibila y comenta, siempre en secreto, verdades mezcladas con calumnias, hechos y fechorías magnificados y cualquier otra cosa que quepa imaginar, todo ello condimentado algunas veces con una interesada caridad fraterna, con la cual se finge extender un manto de misericordia. Debilidades humanas, pobrecito. Pero, si su caridad es tan cruel, ¿cómo será su justicia? Se tiende a una aldea global de la información, con una neta distinción entre el interesado que, aislado por el secreto, no abriga apenas ninguna duda acerca de los hechos que se le atribuyen, y todos los demás que se lanzan por su cuenta a derramar a su alrededor toda suerte de calumnias y habladurías. En los momentos más duros, un consagrado se siente inerme y derrotado ante la perfidia de sus hermanos, propagadores de calumnias y pobres diablos que se apartan de él para no mancharse a su lado, dejándolo a la deriva al más mínimo soplo de vientecillo calumnioso. Como es natural, el alejamiento del apestado sirve para acudir en auxilio del superior con el fin de que éste pueda utilizar las armas del abuso, cual si fueran la sentencia de un juicio. Cuando se quiere echar a alguien, basta la mordaza de la sospecha, casi siempre sobre cuestiones de moralidad. Medias verdades y medias mentiras, sutiles palabrerías y latentes denigraciones sembradas en secreta confianza. Quede claro que el que propaga acusaciones y rumores contra el prójimo en cuestiones de moralidad no es limpio y puro como el cisne de Lohengrin, aunque finja tener buen cuidado en no mancharse el pico y las plumas. Su interior seguro que tampoco es tan inmaculadamente blanco como la camisa de Lola, caballería rusticana, Pietro Mascagni. Pero el hecho de serlo no tiene importancia. Basta salvar las apariencias. La espada de la tribulación de este hermano nuestro perseguido, dice San Raimundo, se duplica y se triplica cuando, sin motivo justificado, nace la persecución por parte de los hombres de iglesia en el ámbito espiritual, donde las heridas más graves son las que proceden de los amigos, a pesar de estar prohibido por las divinas escrituras. No esparcirás rumores falsos, no prestarás ayuda al culpable para dar testimonio en favor de una injusticia.
No te dejarás arrastrar al mal por la mayoría y no declararás en un juicio siguiendo a la mayoría para falsear la justicia. Otra clase de secreto todavía más pérfido es el que se organiza cuando se quieren ocultar ciertas maniobras no muy limpias a propósito de la desviación de ascensos arrebatados a quienes corresponde y otorgados a quien no los merecen, siempre cubiertos por el manto de la más absoluta arbitrariedad. Gracias a este manto, las trampas, los enredos y los abusos de la casta de los protectores quedarán bien guardados en la caja fuerte de los secretos del despacho, sin la cual el superior tramposo se vería descubierto con las manos en la masa. Tales maniobras, que premian a los intrigantes de la pía hermandad del silencio, generan un malestar difuso por doquier, pero, sobre todo, en aquellos a quienes corresponden los justos y merecidos ascensos. Otras veces, el secreto pontificio sirve de excelente coraza protectora y salva de lamentables consecuencias al testigo falso que, de esta manera, puede decir todo lo que quiera e incluso inventárselo a petición del candidato sin temor a que nadie lo pueda desmentir. En el estuche acorazado del secreto pontificio, intransmisible e incomunicable, el infame detractor se encuentra tan a salvo como un parásito dañino en un capullo, y puede digerir o expulsar cualquier veneno ambiental que se le antoje. El rigor sirve simplemente para que el perjudicado no intervenga antes de tiempo y para evitar que éste rompa los huevos del cesto y quizás alguna parte del físico de los conspiradores. Los secretos vaticanos tienen muy variados valores según las conveniencias. Por ejemplo, para evitar un escándalo en el mundo acerca de lo que al parecer se dice en el tercer secreto de Fátima sobre los eclesiásticos que ocupan el vértice de la Iglesia, su prudencia humana consideraría una insensatez la revelación pública de las afirmaciones de la Virgen. En cambio, cuando se difunden calumnias y denigraciones para quitar de en medio a un posible pretendiente, aquellas angelicales conciencias saben que con todo ello no se escandaliza a nadie, por cuyo motivo es lícito cometer semejante iniquidad. San Bernardo nos sale de nuevo al encuentro para hacernos de maestro. Quisiera que tú, Eugenio III, NDLR, establecieras como norma general considerar sospechoso a quien quiera que tema decir en público lo que se susurra al oído. Si, además, se negara a repetirlo en presencia de todos los interesados, considéralo un calumniador y no un acusador. Secretos, confidencias y secretarías. El rector magnífico de la Pontificia Universidad Lateranense había llamado la atención en los años 70 por sus extraños y repentinos desplazamientos tanto en Italia como en el extranjero. El contraespionaje lo vigilaba desde lejos con gran respeto. Por su parte, él sospechaba algo. A mediados del curso académico de 1974, el rector magnífico despidió fulminantemente a un profesor eslovaco, un fraile conventual franciscano, que recurrió al tribunal de la Rota. Este, con salomónico veredicto, le dio la razón a medias. El profesor no había silenciado las maniobras masónicas del rector magnífico y este, en represalia, lo había apartado de la docencia. El siguiente episodio lo contó de viva voz el franciscano. Un día del verano de 1974, el masónico rector magnífico reservó por teléfono una habitación en un hotel de las inmediaciones de la estación de Génova. Llegó por la noche y, a pesar de que el hotel estaba a 2 pasos de la estación, el rector tomó un taxi y efectuó un largo recorrido, pues sospechaba que lo seguían. Se presentó en la recepción vestido de paisano y dio una falsa identidad. Para el día siguiente reservó un almuerzo de trabajo con un presunto matrimonio que después resultó que no eran marido y mujer. Al otro día, el agente del servicio secreto preparó una mesa en un rincón para los tres, pero ellos eligieron otra. El presunto camarero arregló a toda prisa las mesas, acercando todo lo posible la que llevaba incorporado debajo un dispositivo de escucha, pero la conversación en susurros quedó muy mal grabada. Con grandes dificultades se consiguió descifrar que el período del final de Pablo VI sería el mes de febrero de 1975. Después la conversación pasaba al tema del cónclave y se mencionaban los nombres de los candidatos a la designación: Baggio, Poletti, Villot. Sin embargo, Pablo VI no estaba aquejado de un mal que pudiera tener una fecha de vencimiento tan preciso. Sea como fuere, pasó el mes de febrero y no ocurrió nada de lo que se había vaticinado. Como el Papa Pablo VI seguía vivo y coleando, la historia se atribuyó a una imaginación calenturienta. No obstante, el semanario Tempo publicó un artículo que confirmó el relato confidencial. El artículo señalaba que se había descubierto un complot contra la persona del Papa, pues a la Sagrada Mesa había llegado una hoja de papel de seda mecanografiada, en la que se le informaba del peligro y se mencionaban los nombres del cardenal Baggio y de Monseñor Annibale Bugnini.
El artículo se refería a la amarga sorpresa del pontífice y a la dificultad de apartar a Baggio de los numerosos destacados cargos que ocupaba en la curia. Después, el articulista atribuía al descubrimiento del complot la defenestración fulminante de Bugnini de su importante cargo de secretario de la Congregación para el Culto Divino. Sin ninguna explicación, Bugnini desapareció en la nada hasta el 4 de enero de 1976, en que se supo que había sido nombrado nuncio en Irán. La noticia, jamás desmentida, corrió por todo el mundo con gran escándalo y en ella se atribuían todos aquellos hechos y acontecimientos a un mismo origen masónico. Hace tiempo, un cardenal, tras conocer los alarmantes hechos revelados por el monseñor encargado de la investigación, fue nombrado visitador inspector de una comunidad religiosa que había caído en la trampa de unos personajes sin escrúpulos. Las actividades de la corrupción política de la llamada Tangentopoli estaban en pleno apogeo. El inepto purpurado había elegido como secretario a un tal Monseñor Franco Lesarno, un hombre sin escrúpulos, muy aficionado a los artículos de prensa propagandísticos, a quien encomendó la tarea de ponerse en contacto con los superiores del correspondiente dicasterio. Lesarno tramó inmediatamente apartar al monseñor funcionario para que nadie pudiera controlar la corrección de la inspección. Consigue ser recibido con el máximo secreto por los superiores del dicasterio y les cuenta una increíble calumnia, inventada de cabo a rabo. Ayer, cuando descolgué el teléfono, oí sin querer una conversación telefónica entre el monseñor y una tal señora Hortensia de allá por Venecia que, al parecer, decía ser acreedora de aquella comunidad religiosa. El monseñor le reveló con todo lujo de detalles las tareas encomendadas al cardenal visitador. Tras lo cual, enumera con toda precisión las sugerencias que el dicasterio le había hecho al cardenal, contenidas en una carta lógicamente preparada por el monseñor. Urdiendo una trama contra sus adversarios, pretendía obtener la cuadratura del círculo y lo consiguió de una forma un tanto chapucera. Los satisfechos superiores invitaron a Lesarno a ponerlo todo por escrito y el escrito fue entregado aquel mismo día. Pero el hombre, en la duda de que el calumniado hubiera sido informado acerca de las imputaciones que se le hacían en el escrito, decide avisarlo mediante una llamada, en la que le revela descaradamente la cuestión de la presunta conversación telefónica con Hortensia, si es que ésta existió realmente, y el contenido de la misma. Ante el incrédulo estupor del monseñor calumniado, el canalla trata de convencerlo de la imposibilidad de negar los falsos hechos y le aconseja no atrincherarse en la negativa. Menuda tragicomedia. En todas las tragedias, siempre hay un punto difícilmente catalogable que oscila entre lo cómico y lo esquizofrénico. ¿Cuál fue el comportamiento de los superiores de tal manera informados? Impecable. En perfecta coherencia con la praxis curial, tomaron la denuncia con su correspondiente segunda firma y la incluyeron sin más en el expediente personal del calumniado, sin hacer la más mínima comprobación sobre la veracidad de los hechos que Lesarno le atribuía y aduciendo como prueba irrefutable la indebida escucha de la conversación trampa. De esta manera, ellos, que con tanta facilidad incumplen las normas deontológicas, se quedan tan tranquilos. Su conciencia es un fuelle que se estrecha y se dilata al infinito según las circunstancias y las connivencias, conscientia est quaedam pellicula mollis, quae restringiac dilatari potestin infinitum, por si fuera poco, a la mañana siguiente el monseñor calumniado encontró el cajón del escritorio donde guardaba el voluminoso expediente completamente vacío. Ante sus protestas, los muy hipócritas esgrimieron un razonamiento ilógico y aseguraron al subordinado que la solución adoptada estaba dictada por la prudencia. A esos les dice Jesús: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de podredumbre. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». La inspección duró 4 años, hasta el apartamiento tanto del purpurado como del monseñor, y fue un desastre que le costó a la comunidad religiosa varias decenas de miles de liras, con hipotecas y venta de bienes inmuebles. Pero, como recompensa, el Papa nombró a Monseñor Lesarno obispo secretario de su despacho el Día de Reyes de 1998. Un viento que premia a un intrigante y un calumniador. Entre tantas transparencias, los cristales de los despachos se empañan. Algunos hombres creen que la fe les ha sido dada para dispensarlos de la caridad, y, por consiguiente, de la verdad y la justicia. P. Primo Macciolari. Cualquiera en el Vaticano podría ser fácil víctima de la transparente escopeta de cañones recortados. En semejante ambiente de puritanos y de calumniadores sin escrúpulos y sin pesadillas, hasta las acciones más limpias se prestan al linchamiento. El método de la calumnia es sencillo y expeditivo.
Se empieza por hacer circular los dicen que, si este recurso no basta, se recurre a escritos anónimos y a notas en la prensa. Si hace falta algo un poco más fuerte, se pasa a una declaración jurada ex informata conscientia. Prohibición absoluta de revelar al acusado, y solo a él, las sospechas que lo rodean con el fin de impedirle cualquier posibilidad de explicarse. Top secret solo para él, y que, de esta manera, se queda sin el derecho a defenderse y demostrar su inocencia. Se renueva la farisaica delicadeza de conciencia de los acusadores en el pretorio, cuando no tenían el menor reparo en pedir a Pilato la sentencia de muerte contra el inocente, pero, al mismo tiempo, se guardaban mucho de cruzar el umbral del pretor pagano para no contaminarse los pies. Quien se niega a devolver la fama, el buen nombre y la reputación al calumniado no puede ser absuelto por ningún confesor, ni siquiera por el Papa, como ocurre en materia de robo. Pero todo eso no turba su conciencia acolchada. Basta solo con no confesarlo. Festo, el gobernador de Cesarea, así los condena. Les contesté que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que, habiendo sido acusado, se le haya ofrecido la oportunidad de defenderse de la acusación en presencia de sus acusadores secretos y mentiras. Otro ejemplo de la crónica vaticana para demostrar el uso y el abuso sacrílego del secreto pontificio en el teovivo de sus intereses. Por antigüedad, a un monseñor le correspondía pasar a un nombramiento de 10º nivel, vacante a la sazón. Los superiores lo retrasaron deliberadamente a la espera de que aquel monseñor se fuera de vacaciones en agosto para, de esta manera, poder desviar el ascenso hacia un fraile arribista de aquel despacho. Aquel prelado, por su sinceridad en la discrepancia y su mordacidad en la crítica de situaciones molestas, pagaba un precio muy alto y era apartado de todos los ascensos que le correspondían. Sus comentarios eran tan sarcásticos y mordaces que circulaban por todos los despachos. Debido a la enfermedad de Alzheimer, el cardenal prefecto tuvo que abandonar su cargo. Los dos superiores que estaban por debajo de él, de común acuerdo y de repente, en lugar del monseñor decano introducen al religioso, a pesar de que éste se había incorporado al dicasterio 15 años después. A su regreso de las vacaciones, el monseñor decano, sorprendido, preguntó el motivo de su descenso de categoría que, entre otras cosas, hubiera dado lugar a sospechas por cualquiera sabe qué graves culpas. Para declinar cualquier responsabilidad, le recitan el artículo de la disposición vigente, que decía: ningún funcionario puede reclamar derechos, incluido el de antigüedad de servicio, para su ascenso a la clase o el grado superior. Con eso, los autores del dolo le tapaban la boca al monseñor engañado. El injustamente apartado insiste en conocer los motivos de aquella arbitrariedad. El subsecretario, principal autor de la fechoría, se oculta detrás del fácil biombo del secreto del despacho y, con falsa consternación, le insinúa la sospecha de graves motivos para su exclusión. La impiedad se mentía a sí misma. Mejor no insistir, le decía al pobre monseñor decano, dejándole en la norma eliminada en el siguiente reglamento por ser contraria a los derechos naturales de los funcionarios, aunque siempre en vigor en la práctica. Angustia de aquella vaga y confusa sospecha, por más que su conciencia no lo acusara de ningún grave delito tan anónimo como inexistente. Pierde la tranquilidad en lo que le resta de vida. Con semejante disgusto, el decano empujado a una categoría inferior sobrevive otros 10 años. Entretanto, en el mismo 10º nivel vuelve a haber otra vacante por jubilación de otro funcionario. A su alrededor todo vuelve a callar, pero todo le habla. Ciertos silencios se parecen al gélido lenguaje de las lápidas sepulcrales. El principal autor del anterior descenso de categoría había conseguido ser nombrado nuncio, pero los otros seguían allí. El ascenso del monseñor previamente descartado se hubiera convertido en una despiadada acusación contra ellos. ¿Qué hacer? ¿Qué truco se inventarán esta vez? Entretanto, lo guardan todo con naftalina y lo envuelven en el más riguroso silencio durante un año. Ya estaba lista la carta para su envío a la Secretaría de Estado. Esta vez llevaba el nombre del monseñor previamente descartado que, por su antigüedad, hubiera tenido que ser nombrado jefe nada menos que 10 años antes. La petición oficial ya había sido firmada por el nuevo cardenal prefecto, lista para su entrega en mano en la Secretaría de Estado. La táctica tiránica de los que detentan el poder consiste en sembrar la discordia entre los eclesiásticos de un mismo despacho para que se enfrenten unos a otros, pues saben muy bien que, si se mantuvieran unidos, opondrían resistencia al déspota. La trampa diabólica se propone crear desavenencias entre los colaboradores para que todos desconfíen de sus compañeros. Por consiguiente, esta vez los autores del desaguisado tampoco sueltan el hueso.
Puesto que todo se mantenía todavía bajo un absoluto e inviolable secreto, acuerdan dar el asalto decisivo al despistado cardenal para que se retire la decisión antes de su envío. Vuelven a manchar con nuevas calumnias al desventurado, sustituyendo en el último instante su nombre por el de otro monseñor que no figuraba en la plantilla. En medio de todos aquellos líos y enredos, con tal de que no se produzca ninguna reconsideración, se apresuran a enviar la hoja a la Secretaría de Estado. Todos de acuerdo. En cuanto se produzca el nombramiento, dirán al monseñor decano nuevamente engañado que los que lo han apartado del ascenso han sido los de arriba y no ellos. Según la información que solo ellos conocían y que no se había comunicado al despacho por caridad, él había sido vuelto a eliminar por los de arriba. Un plan urdido a la perfección. He aquí que los impíos tensan el arco, ajustan la saeta a la cuerda para disparar en la oscuridad contra los rectos de corazón. Cuidado. Hay que estar en guardia contra el imprevisible odio clerical, en el que el amor y el odio están situados a ambos extremos de una sutil gama de egoísmo que crece o disminuye según se acerca a uno de los polos. La calumnia, dijo un sabio, es como una avispa importuna, contra la cual es mejor no moverse a no ser que se tenga la certeza de que se la podrá golpear a muerte. Siempre hay que pagar un precio cuando se crea y se compra un documento de falso testimonio. A Caifás los fariseos le encontraron rápidamente dos testigos contra Jesús. Existen a menudo relaciones sospechosas entre los jefes religiosos y los infames delatores. Una vez enviada la carta, el monseñor nuevamente defraudado llama al despacho del cardenal y le pregunta la razón de la sustitución de su nombre por el de otro, cuando ya todo estaba decidido a su favor. Le señala la violación del derecho de defensa contra las intrigas de terceros. Él, la parte lesa, había sufrido un daño en su reputación a causa de la inmediata sustitución de su nombre, una vez más arbitrariamente desbancado y descartado. Temblores y tartamudeos del cardenal que, con su mente trastornada, despotrica contra el que ha tenido la osadía de violar el secreto del despacho y amenaza con la inmediata expulsión del traidor. Usted, monseñor, no hubiera tenido que saber nada de todo eso. Usted me tiene que decir el nombre del que se lo haya dicho, de lo contrario, no tendré más remedio que recurrir a las penas previstas en el código. El monseñor le contesta, impasible. Señor cardenal, lamento mucho su enfermedad, pero debo decirle que usted no tiene que preguntarse quién ha revelado el secreto. Usted, eminencia, tiene que preguntarse más bien quién ha cometido una injusticia tan despiadada. El pobre purpurado solo pensaba que la calumnia podía ser una injuria aceptable, mientras que el hecho de que alguien hubiera violado el secreto antes de tiempo no le entraba en el pequeño cerebro y lo consideraba un delito lo bastante grave como para castigarlo con las penas más drásticas. La gente de escasas luces es también la más mezquina. Para él, el sacrilegio era la violación del secreto, jamás la injusticia y la calumnia contra el subordinado. Arbenzo, el protagonista de Los novios, que preguntaba. Quisiera saber las razones que ha tenido el muy perro de don Rodrigo para afirmar que mi prometida no tiene que ser mi esposa. El bondadoso fray Cristóforo le contestaba. Si el poderoso que comete la injusticia estuviera siempre obligado a decir sus razones, las cosas no irían como van. La cacicada es un ejercicio mental que desde siempre en el ambiente eclesiástico suele evocar a los intrigantes don Rodrigos que se entrometen en la vida privada de los eclesiásticos. El veterano monseñor, gracias a su firme toma de posición, obtuvo el nombramiento, pero no la reparación de los daños morales y materiales sufridos en su reputación a causa de su descenso de categoría. Eso ni siquiera se contempla. Entretanto, el religioso que lo había desbancado la primera vez progresó en su carrera hasta llegar al cargo de subsecretario, al quedar este vacante. Más tarde, para apartarlo de aquel despacho, lo nombraron arzobispo y nuncio en Etiopía. Cuando en las plantillas no se respeta la justicia, el que es ascendido con efecto retardado es siempre un condenado al que, por soberana clemencia, se le concede la gracia de la conmutación de la pena. Victorias pírricas con medias revanchas y medias derrotas a partes iguales, como el vaso medio vacío o medio lleno, que, sin embargo, siempre tiene un pozo amargo en el fondo. Sin embargo, Dios prohíbe, por respeto a la dignidad de la persona, no solo la calumnia, sino también la simple mancha del buen nombre de cualquier individuo cuya actuación pueda no ser conocida por todo el mundo. Espionajes e inquisiciones. No es cierto que la Inquisición haya desaparecido del todo. En realidad se ha perfeccionado. En el ambiente vaticano se respira un sutil estado inquisitorial latente y asfixiante que espía y ficha al personal según determinados prejuicios.
Los inquisidores, a las órdenes de su prepotente superior, desempolvan el antiguo arte y desencadenan el ataque de sabotaje en el momento más adecuado contra la presa que jamás sabrá cómo y por qué la han apartado del servicio. Al género inquisitorial de vasto consumo pertenece el aparato telefónico vaticano. Aunque esté prohibido hurgar en la vida privada, es completamente normal que un superior de la curia solicite y obtenga sin dificultad la intervención del teléfono de un subordinado, sin necesidad de ninguna otra autorización y sin previo aviso al interesado, cuyas llamadas, tanto las que recibe como las que hace, serán traidoramente intervenidas y grabadas. El sujeto controlado por medio de distintos métodos, espías humanos, dispositivos de escucha y otros sistemas, será fichado sin saberlo. Son arbitrariedades y abusos innegables, pero se consideran tan en regla que no turban en absoluto la conciencia de los responsables. Superior, empleado y confidente. Todos los empleados del Vaticano saben que su teléfono, si todavía no lo está, podría ser intervenido en cualquier momento. Cuanto más prestigioso es un prelado, tanto más fundadas son sus sospechas de que puedan haberle pinchado el teléfono. Está claro que el interesado jamás podrá escuchar ninguna conversación grabada. Tanto mejor para él, que no está obligado a saber gran cosa sobre su propia persona. Todo lo más que puede ocurrir es que un buen día, de forma inesperada y sin motivo aparente, le caiga encima una impersonal e indefinida medida adoptada por la fantasmagórica comisión de cardenales de arriba. Los prelados más prudentes prefieren llamarse unos a otros desde sus domicilios particulares. Todos los miembros de los clanes se ponen los unos a los otros sobre aviso.